hacemos referencia a la filosofía contemporánea es cuando no hay características de manera generales que vienen a definir esta filosofía contemporánea. Ya no, la filosofía contemporánea no busca o no tiene un propósito, chicos, en búsqueda de conocimiento. Ya porque es la filosofía contemporánea tiene múltiples propósitos, múltiples pensamientos que estos pensamientos, chicos, no nos ayuda a determinar qué estudia la filosofía contemporánea. Ya eso, chicos, la filosofía de contemporánea exactamente no la podemos llegar a definir adecuadamente porque hay múltiples metas de estudio, no exactamente hay uno. Como yo les había comentado, en la filosofía moderna, ella buscaba que el origen del conocimiento. Entonces, si yo les digo, la filosofía moderna estudia el origen del conocimiento, hay muchas corrientes filosóficas que surgen ahí para dar a conocer cómo se origina el conocimiento. Pero cuando nosotros hablamos de filosofía contemporánea, no puedo definirles, chicos, exactamente cómo o cuál sería la característica, la búsqueda de conocimiento en la filosofía contemporánea, porque aquí hay diversidades corrientes que comienzan a surgir pero de diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista. Por eso hablamos, chicos, o hemos mencionado que existen diferentes rasgos comunes que se vienen a presentar dentro de esta filosofía. Ya, y este rasgos comunes es el espíritu de la época, se lo viene a llamar. Y el espíritu de la época tiene este nombre del Zeitgeist, que el Zeitgeist básicamente son los rasgos de pensamientos contemporáneos. Y estos rasgos de pensamientos contemporáneos son dos rasgos. Tenemos los rasgos formales y los rasgos materiales. No hay más, chicos. Y eso es, estas características vamos a ver. ¿Cuáles características? El espíritu de la época, conocido como el Zeitgeist, que es los pensamientos comunes que se vienen a presentar. Y esos rasgos comunes del pensamiento contemporáneo se dividen en dos, ya que es los rasgos formales y los rasgos materiales. Los rasgos formales dentro de la filosofía contemporánea tenemos varios, que habíamos mencionado que la filosofía contemporánea se convierte en una filosofía mundial, porque esa filosofía, chicos, recuerden que nace en dónde? En la parte de Grecia y comienza a desarrollarse en Europa esta filosofía. Aquí en América no había una filosofía en sí como la que se trae, chicos, de Europa. En Europa, chicos, surge esto de la filosofía y comienza a evolucionar allá en Europa. Y después se expande a América y se expande a Australia. En América, chicos, comienza a adoptarse ciertas doctrinas filosóficas de Europa. Se viene a adaptar a las situaciones o a contextos que en ese tiempo estaba pasando, chicos, América. ¿Y qué pasa, chicos, aquí en América? Y eso ténganlo mucho en cuenta, que es muy importante. Esto apréndanse, chicos. En América, ¿qué tipo de filosofía contemporánea nosotros podemos visualizar? Pragmatismo y la filosofía analítica. Y ya vimos que es el pragmatismo, en donde nosotros cogemos el conocimiento y lo ponemos a la práctica. La filosofía analítica, en donde comenzamos a crear, chicos, esto yo les digo ensayos, artículos. Esa es la filosofía analítica, que nosotros analizamos, interpretamos, hacemos uso de la hermenéutica para generar nuevas narraciones filosóficas. Entonces, esa es una gran característica, un gran rasgo formal que viene a identificarse como filosofía contemporánea. Cuando ya se viene a expandir ese pensamiento acá a América y a Australia. Y ese pensamiento es europeo, chicos, de la parte occidental. Y aquí en América, ¿cuál es ese pensamiento que viene a dominar acá de la filosofía contemporánea? Es el pragmatismo y la filosofía analítica. Otra cosa que también hemos visto, que aquí esta de la filosofía, chicos, contemporánea en América o en los diferentes continentes, ya no es que
netamente lo aplican como es, por ejemplo, el conocimiento europeo es traído acá a América y solo aplica tal y cual. No, porque acá, chicos, recuerden que acá en América también se vienen a presentar diferentes problemas, cuestiones, y a partir de esas problemas, esas cuestiones, también comienza a surgir una filosofía, pero étnica, contextuales. ¿Y qué filosofías étnicas o contextuales comienzan a surgir? Ahí están las filosofías, chicos, africanas, las filosofías asiáticas y las filosofías indígenas. Yo incluso les había comentado que, claro, nosotros todavía aquí, dentro de nuestra nación y dentro de la Constitución, se ve reflejada la filosofía indígena, que es el Summa Causai. Que el Summa Causai, chicos, es una filosofía que ellos tienen, que ellos dieron a conocer. Obviamente a partir del conocimiento que es traído de Europa, pero comienza a surgir ya en la filosofía contemporánea propias filosofías de acuerdo al contexto y al espacio donde estamos ubicados. Ya no netamente solo hablamos filosofía europea, no, porque acá dentro del contexto del territorio también hay personas que comenzaron a sacar corrientes. También, chicos, habíamos dado a conocer que la filosofía contemporánea es menos académica, ya que ella no viene a producir nuevos conocimientos, nuevos pensamientos, sino que ella más se basa en la, ¿cómo se llama? En la lucha, chicos, en la práctica. Pues decimos pragmatismo, se basa, chicos, en la práctica, a luchar, ya sea lo social, político o cultural. También nosotros habíamos visualizado que el pensamiento contemporáneo ya no es monolítico. ¿Qué quiere decir monolítico? Que hay una corriente filosófica que domine, chicos, o que oriente al conocimiento, como era en la Edad Media, que en la Edad Media todo se basaba, chicos, ¿en quién? En el ser poderoso, en este caso llamado Dios. Y en otras épocas, como en el modernismo, era una justa posición, chicos, en donde dos corrientes filosóficas se peleaban mutuamente, como era el racionalismo y el empirismo, una de ellas, se peleaban entre ellos. Ya que dicen, no, el conocimiento es de la razón, no, el conocimiento es de la experiencia. Entonces, eso era antes. Pero en la filosofía contemporánea, chicos, se basa o se manifiesta en la pluralidad, en el pluralismo del pensamiento, chicos. Ya que no comienzan a pelear, cada quien saca un pensamiento y sigue desarrollando ese pensamiento, y otro saca otro pensamiento y los desarrolla, y así sucesivamente. También habíamos visto, chicos, que la filosofía contemporánea es hermenéutica, porque se basa en la citación de autores. Ya, por ejemplo, cuando yo voy a hacer ensayos o voy a hacer investigaciones, comienzo a redactar y cuando comienzo a redactar digo, voy a cogerme a citas para reforzar, chicos, mi postura, mi criterio. Entonces, eso es la hermenéutica, cuando yo me acojo a citas para defender un criterio mío, pero citas, chicos, de pensamientos de autores, pues, pasados en sí. Y también habíamos visto que una parte muy importante de la filosofía contemporánea era, chicos, que antiguamente los filósofos o los que se dedicaban a la filosofía tenían que ser políglotas. ¿Qué quiere decir? Manejar varias lenguas. ¿Qué lengua tenían que manejar? El griego, el latín, francés y alemán, conocido como la lengua franca. Pero actualmente, chicos, para dedicarnos a este pensamiento filosófico, la lengua que nosotros tenemos que conocer pues es el inglés. Y la último rasgo formal, porque apenas solo estamos viendo los rasgos formales, que hay estos filósofos que comienzan a contribuir pues positivamente dentro de la filosofía contemporánea, ya que ahí está Steins, Martius, Hirsch, Arendt, esos son los filósofos que vienen a aportar, dar aportaciones dentro de esta filosofía contemporánea. Y el otro rasgo, chicos, o este espíritu del conocimiento, espíritu de la vida, tenemos los rasgos materiales, porque eso estamos hablando, chicos, el espíritu de la época, que están entre los rasgos formales, que lo que estamos terminando de ver, y los rasgos
materiales. Que en los rasgos materiales nosotros tenemos que les había comentado crisis de sistemas metafísicos, porque en esta época netamente solo nos dedicamos a leer pensamientos que ya están, ya citarlos, pero no nos dedicamos a dar un conocimiento, chicos, nuevo. No nos dedicamos a eso, porque simplemente ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer ensayos, comenzamos a hacer monografías, ya, y en base a qué? A lo que ya está investigado, en base a lo que ya conocemos, chicos. Otro rasgo material es que aquí el pensamiento se vuelve más humilde y se autolimita en el sentido pragmático, ya porque aquí comienza a de todo dedicarse, chicos, en la práctica del conocimiento. Otro que también habíamos mencionado que aquí, chicos, dentro de estos rasgos materiales, la filosofía contemporánea tiene una tendencia creciente en la narración filosófica. Narraciones filosóficas, porque comienzan, chicos, a salir estos ensayos, estos discursos, los tratados, los mitos, relatos, cuentos, ya artículos comienzan a surgir bastante en esta época. Y por eso les había comentado, chicos, imagínense, miren, si ahora en algunas escuelas, hasta para graduarse, les dicen, tienen que hacer proyectos o tienen que hacer una monografía. No en todos, pero en algunas sí les plasman eso. O les dicen para graduarse, chicos, de la universidad, tienen que hacer una tesis. Ya porque nosotros, o bueno, en esta filosofía contemporánea, en esta época, de eso se basa, chicos, en la producción de narraciones filosóficas, en la producción de artículos, de investigaciones. Ya, incluso, chicos, tal vez esto sí no les, creo que no les comenté. Nosotros actualmente vivimos en una filosofía contemporánea. Actualmente, chicos. Todavía, según los investigadores, todavía no hay características que orienten a que ha comenzado otra nueva época dentro de la filosofía. Todavía vivimos en una filosofía contemporánea y obviamente una historia contemporánea también, chicos. Ya también habíamos mencionado que la filosofía contemporánea es antirreduccionista. ¿Por qué antirreduccionista? Porque ya no se reduce a un solo principio, porque ya no estudiamos desde cero, porque solo que releemos, chicos. Solo seguimos los pensamientos que ya están mencionados. Seguimos, continuamos con ese pensamiento. Y de hecho nosotros vimos los ensayos, chicos, el ensayo latinoamericano. ¿Qué decía el ensayo latinoamericano? Que eran producciones, chicos, de pensamientos, de teorías, que al final podía dejarse esa posibilidad que alguien continúe esa investigación, que alguien refute esa investigación. Y entonces, miren, nosotros solo nos hemos dedicado, chicos, a producir narraciones, em, y no a seguir con lo que ya está mencionado, con lo que ya está plasmado, y no comenzamos a buscar desde cero, desde un principio. Ya eso. También habíamos abordado, chicos, la división de la filosofía contemporánea, que la filosofía contemporánea siempre ha tenido esa lucha o esa pelea, chicos, para ver cuándo comenzó. Porque miren, dice, la filosofía contemporánea no tiene ni características en específicas para poderla determinar. Y obviamente, chicos, va a haber esa confusión de cuándo empieza la filosofía contemporánea. Y por eso muchos autores decían, algunos autores decían, pues la filosofía contemporánea inicia en el siglo XX. Otros, la filosofía contemporánea inicia en el siglo XIX. Entonces, porque no hay rasgos específicos que vengan a dar esa diferenciación, chicos, de la filosofía pues contemporánea. Y aquí, chicos, dentro de esta nomenclatura habíamos mencionado que se da a conocer que la filosofía contemporánea aparece en el año 1850. Específicamente, ¿en qué siglo? En el siglo XIX, pero no a inicios del siglo XIX,
sino a mediados, a la segunda mitad del siglo XIX. Ahí comienza la filosofía contemporánea y eso nosotros hemos abordado. Y también, chicos, bueno, ahí comienza esa filosofía contemporánea. Y por ese motivo, la filosofía contemporánea, chicos, tiene una división para estudiarlo en su totalidad, porque hay esa pelea, chicos. Es que en el siglo XIX, otros en el siglo XX. Entonces, aquí lo vamos a dividir en dos etapas, chicos, en dos periodos, que es en la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. Ya, y ahí, chicos, nosotros yo en este caso les había presentado esta tablita de aquí, en donde aquí, chicos, está cada una de las corrientes. Y esto yo digo, bueno, no estoy segura, chicos, no lo sé. Nosotros tenemos que aprendernos. Aprender por lo menos qué fases se abrieron, chicos, o qué corrientes se abrieron en el siglo XIX o se aperturaron. Pero miren, segunda mitad del siglo XIX. Y ahí está el antirracionalismo. Y en el antirracionalismo se desarrollan estas corrientes. Y esto tenemos que aprendernos. Si me dicen, ¿qué, qué corrientes filosóficas aparecen en la segunda mitad del siglo XIX que son consideradas antirracionalistas? Entonces, el irracionalismo, el hegelianismo, el marxismo. Entonces, eso, chicos, yo tengo que dominar. Yo pienso que esto de aquí sí tenemos que aprendernos cada una de estas corrientes. Y si me preguntan, en la segunda mitad del siglo XIX surge los corrientes que son el positivismo, neocantismo y las nuevas corrientes filosóficas. ¿Cuáles son? Entonces, mire, el positivismo ya va con el positivismo, el neocantismo con el neocantismo y las nuevas corrientes filosóficas son todo esto, que está el socialismo y el anarquismo, filosofía de la vida, historicismo, pragmatismo. Y eso yo pienso, chicos, nosotros tenemos que tenerle mucho ojo. Los autores, aquí está, bueno, no puedo decir, chicos, que tampoco es que no van a tomar autores, pero posiblemente tomen, chicos. Tomen, yo pienso, tomen autores de las corrientes filosóficas que nosotros sí vemos. Y una de las corrientes filosóficas que sí vemos es el marxismo, que es Marx, y este personaje Engels, que es el amigo de Marx. Genialismo, chicos, pues bueno, en este caso son estos de aquí que nosotros tenemos al frente. Y el racionalismo, ahí está Schopenhauer, ya, y otros más que también pertenecen a este tipo de corriente. Pero yo digo lo más importante, las corrientes. Ya, los nombres, no estoy muy segura, chicos, porque este proceso sí es nuevo, entonces no les puedo asegurar nada tampoco, chicos, ni afirmar, ni negar nada. Y de ahí tenemos que por lo menos conocer las corrientes filosóficas que se presentan en el siglo XX. Esto digo, esto de aquí, chicos, ya, yo sé que es bastante, yo sé que son bastantes corrientes, pero aprendámonos estas corrientes de aquí. Ya me dice la fenomenología, que está la escuela de Cambridge, la filosofía analítica, que está el círculo de Oxford, círculo de Viena, neopositivismo, pues perdón, la escuela norteamericana. Ya, entonces, eso chicos, por lo menos aprendernos. Esta escuela norteamericana me parece que sí, claro que la vemos, chicos. Ya, y aquí está otro etapa, filosofía existencial, dialógica y renacimiento de nuevas corrientes. Que el renacimiento de nuevas corrientes aquí está. Y es bien el neorealismo, neomarxismo y escuela de Frankfurt, que nosotros también lo hemos visto, chicos. También lo hemos estudiado. Ya, y ahí está el existencialismo, filosofía dialógica, clástica. Ya, y la última, que es el estructuralismo y hermenéutica y los modernismos, que también la hemos visto, el modernismo, está, chicos, el estructuralismo y la hermenéutica, ya que esas son las corrientes filosóficas que están dentro de este periodo. Y esta tablita, yo digo, chicos, manejémosla, aprendámonos, aunque yo sé que sí es bastantito, pero por lo menos si nos preguntan, ya rápido, nosotros vamos a poder
vamos a poder seguir. Ya, entonces eso. Hasta Listo, aquí. ¿nos puede Sí, ver la tabla, por favor? la primera, esta, Esta es la que más o menos tenemos que tener en cuenta. ¿Esa es? todo es esto, A todito, ver, esa. ¿Y la otra? esta. Ya, gracias. Ya, vamos, sigamos. Ya, ahora sí, aquí chicos también habíamos visto esto del materialismo histórico dialéctico. Aquí chicos, esto sí, yo digo, apréndanse aquí, sí, de ley los nombres. Esto sí, chicos, de ley los nombres, porque por lo algo se han de acordar, chicos, o les han de poner contexto, porque así saben poner las preguntas con un pequeño contexto y les saben dar. Incluso ya después de terminar de revisar, chicos, yo voy a traer preguntitas para ir analizando, chicos, con ustedes, para ir viendo que el conocimiento, pues que ya tenemos. Y recuerden, chicos, que yo ya había mandado un poquito de diapositivas para que ya vayan estudiando. Y hoy, pues ya más voy a enviar otro poco de diapositivas ya un poquito más completas para que ya vayan estudiando por la parte de las administrativas. Pedagogías, yo ya envié todito, ya está, tienen todo el material. Solo me faltan las administrativas que ya les voy a compartir el material, chicos. Ya, aquí sí, yo sí digo, aquí estudien, chicos, cada corriente y su personaje y lo que se defiende. Cuando hablamos de materialismo histórico dialéctico, miren, histórico hace referencia porque él decía, Karl Marx decía que a lo largo del tiempo siempre se han venido a presentar luchas dentro de las clases sociales. Pues dice histórico. Él decía, miren, existió el comunismo y después se rompe, chicos, y sale el esclavismo. Existe el esclavismo y de ahí, chicos, surge otro sistema y lo baja el esclavismo y miren, sale el feudalismo. Y de ahí, ¿cómo se llama? Se termina el feudalismo y yo qué sé, sale este sistema, chicos, de Estado moderno con la burguesía. Y de ahí otra vez el capitalismo y así sucesivamente. Por eso dice, chicos, materialismo histórico, porque a lo largo del tiempo ha ido evolucionando los diferentes sistemas económicos, chicos, los diferentes sistemas económicos. Y no es diferente con el sistema capitalista, porque eso quería Karl Marx, eliminar ese sistema capitalista, porque él decía que ese sistema capitalista es desigual y quería plasmar otro sistema. ¿Y cuál es ese sistema que él quería plasmar? El socialismo, chicos. Él era el del socialismo, en donde todos tenemos que ser iguales que todos. No existen clases sociales. Y él quería hacer la dictadura del proletariado. Y lo propuso, chicos, y lo dio a conocer. Y este personaje fue perseguido, lo expulsaron de su propio país, chicos, porque no querían que reúna bastante gente para realizar esta dictadura del proletariado. Ya, entonces, eso era del materialismo histórico y habíamos visto el materialismo dialéctico. Y el materialismo dialéctico, chicos, aquí hay dos personajes muy importantes, que es Vladimir y Stalin, que son estos de aquí que nosotros los podemos visualizar. Vladimir, chicos, y Stalin, que ellos retoman el pensamiento marxista de Karl Marx, porque Karl Marx lo propuso, lo dio a conocer y dijo, solo así vamos a, ¿cómo se llama?, a obtener una sociedad equitativa, sin clases sociales, sin propiedad privada. ¿Y ellos qué hacen? Se acogen ese pensamiento y crean esta ideología, chicos, del Partido Comunista Ruso, en este caso. Y son los dos, son Vladimir y Lenin. Vladimir y Lenin son lo mismo. Vladimir y Stalin, chicos. Ellos se acogen a ese pensamiento y comienzan pues a crear estos llamados revisionistas dentro de esta sociedad, dentro de la sociedad, chicos, rusa, ya, porque ahí crean. ¿Y cuáles son los postulados que vinieron a dar a conocer? Los mismos que daba a conocer, chicos, Karl Marx, pero en este caso ellos dijeron que la materia era lo único real, chicos, el espíritu no lo era.
no era real. ¿Por qué la materia es lo único real, chicos? Porque la materia es la que evoluciona. Ellos decían el espíritu no evoluciona, la materia es la que evoluciona y genera un sistema económico. Ya miren, las materias, chicos, miren, antiguamente, ¿qué pasaba? Yo qué sé, tengo la materia prima, el producto primo, yo qué sé, el cacao. Y este cacao con el tiempo va evolucionando y se hacen chocolates. Y con el tiempo van evolucionando y se hacen más cosas. Y así sucesivamente, chicos. Dice, va evolucionando y eso va generando cambios dentro de una sociedad. ¿Ya? Y esos cambios, chicos, o esa evolución que entra a la materia es un proceso lineal y ese proceso, chicos, es progresista porque va avanzando positivamente. Y ellos decían, chicos, aquí está la imagen, o bueno, la manera de cómo ellos lo plasmaron. Aquí, aquí dan a conocer, chicos, por ejemplo, que esto del dialéctico materialista se llama así porque ellos dan a conocer que la materia va evolucionando y es la parte central dentro de una sociedad. Pero dialéctico, ¿por qué? Dialéctico viene del pensamiento de Hegel. ¿Dialéctico qué es? Donde se viene a presentar la tesis, donde se viene a presentar la antítesis y donde se viene a presentar la síntesis. Esto de aquí es la parte dialéctica del materialismo. Materialismo solo es la materia, chicos. Que la materia evoluciona, que la materia es muy importante, que la materia es lo que nos ayuda a desarrollarnos, ya. Pero dialéctico, ¿por qué? Por esto de la tesis, antítesis y síntesis. Y cuando hablamos de materialismo dialéctico en conjunto, hace referencia, chicos, que la tesis es la lucha de las clases sociales. Decía, chicos, bueno, se dice dentro de esta teoría del materialismo dialéctico que siempre en una sociedad donde exista clases sociales, ¿qué pasa? Siempre se va a presentar una lucha entre esas clases sociales. Si una sociedad tiene clases sociales, siempre se presentan esas luchas. Y esas luchas vienen a fomentar la dictadura del proletariado, en donde la gente se levanta, en donde la gente comienza a hacer revoluciones. Y cuando la gente comienza a hacer revoluciones, una de esas clases sociales, chicos, tiene que igualarse a la otra. Y cuando se iguala a la otra, ¿qué pasa? Entramos a una situación final. ¿Y cuál es esa situación final? Que hay, la sociedad, chicos, ya no tiene clases sociales porque se vienen a equilibrar entre las dos, se vienen a igualar y por ende ya no hay propiedad privada y por ende ya no hay pobreza y por ende, chicos, ya no hay distinción entre ricos y pobres porque ya no va a existir las clases sociales. Entonces, eso daba a conocer, chicos, el materialismo dialéctico. Entonces, eso, acuerden, materialismo dialéctico, materialismo porque la materia evoluciona, porque viene de materia, de cosas. Y dialéctico porque se viene a presentar esta parte de dialéctica de la tesis, antítesis y síntesis, que con ellos generan, chicos, un cambio, pero un cambio dentro del materialismo dialéctico positivo, debido a que, pues, se viene a entrar o se viene a conseguir una sociedad igualitaria. De ahí habíamos visto, chicos, ay, ya. De ahí habíamos visto, ¿qué más? Ah, bueno, y también dentro del materialismo habíamos visto, chicos, este temita de la moral y la religión. Recuerden que yo les había comentado que la religión dice que es una invención dentro, chicos. Ya, y decía que el materialismo dialéctico no reconoce la ley eterna, porque cada sociedad tiene su propia moral. Cada sociedad tiene su propia, chicos, forma de actuar. Y por eso decía que Dios solo fue una invención. ¿Por quiénes? Por, por los proletariados y por los capitalistas. Los proletariados, recuerden, chicos, que es la mano obrera, la mano trabajadora, las personas que trabajan dentro de las empresas. Ellos son los proletariados. ¿Ya? Y los capitalistas eran los dueños de la empresa y ellos dijeron, ambos han creado esto de Dios. Los proletariados, ¿para qué? Para en Dios, chicos, dar a conocer o basarse o expresar estas injusticias que se vienen a presentar.
estas desigualdades que se vienen a presentar. Mientras que por parte de los capitalistas dice que ellos han inventado, han dado origen a Dios para dominar, chicos, a la masa proletariada. Y por eso decía que si se consigue esta eliminación de las clases sociales o se viene a presentar esta alineación, ya deja de existir la religión. Porque uno, miren, los proletarios decían que es que en él proyectamos estos deseos de justicia, estos deseos de libertad. Y los capitalistas es que en él proyectamos o tratamos de dominar a las personas. Pero si ya no hay proletariados y capitalistas, porque todos están en un mismo rango, pues ya se elimina esto, porque según el materialismo dialéctico se creó para venir a justificar estas cosas, de justificar las desigualdades y justificar el dominio. Pero si ya no hay esto, porque ya todos somos iguales, va a desaparecer la religión. Ya no hay religión, ya no va a haber religión. Entonces, eso mencionaba en este materialismo dialéctico por parte de la religión. Ya tenemos, chicos, ¿cómo se llama? El neorrealismo. El neorrealismo también lo había comentado, que ahí está este personaje, y aprendámonos, chicos, aprendámonos los personajes. Ya, entonces ahí, chicos, se encuentra quién? El Bernard Chico Russell. Él es el que habla del neorrealismo. Y yo digo, cuando vemos neo, verá, aquí, esto lo hemos visto. Estas de aquí son nuevas corrientes, chicos, del modernismo. Miren, esta corriente, el realismo, es del modernismo, de la historia moderna. Pero como estamos en la historia contemporánea, aquí ¿qué pasó? Las personas continuaron, chicos, los pensamientos de las personas antiguas. Y en este caso dice, creemos un nuevo, porque neo es nuevo realismo, pero hace referencia a casi lo mismo, solo que chicos, contextualizada a esa época, a la época del contemporáneo. Y el realismo es la época, chicos, de la modernidad. ¿Ya? Entonces, por eso digo, neorrealismo son estas corrientes filosóficas que reaccionan a la modernidad. ¿Ya? Porque el realismo es de la modernidad, pero como estamos hablando de contemporáneo, dicen, bueno, creemos el neorealismo, un nuevo realismo. Y cuando hablamos de neorealismo, ¿qué quiere decir, chicos? Que esta filosofía o esta corriente filosófica se basa o dice, acepta, mire, acepta el realismo, porque así se llama, neorealismo, chicos, porque es del realismo. Y recuerden que el realismo hablaba de la realidad. Y miren, aquí dice, el neorealismo, ¿qué hace? Acepta la realidad, es decir, que podemos captar de modo directo la realidad profunda de la persona en este caso, no de las cosas ni de lo que nos rodea, la realidad profunda de la persona. Ese es el nuevo realismo. O sea, acepta la realidad, es decir, que podemos captar un modo directo de la realidad, chicos, profunda de la persona. Eso es el neorrealismo. El realismo decía la realidad. Ahí está, la realidad. Ahí podemos obtener el conocimiento en la realidad. No necesita un sujeto para ser captado, porque está ahí en la realidad. Pero este nuevo realismo decía, acepta la realidad y es lo que se puede captar, chicos, de la realidad de la persona. Eso es el neorrealismo. Y dice aquí, y aquí también mencionó, chicos, Rus. Dijo, aquí todo, la filosofía tiene que basarse en los problemas, chicos, en las ciencias, perdón, de la naturaleza. Eso. Que, por ejemplo, chicos, en una sociedad se esté presentando un problema, ese problema tiene que ser estudiado de la realidad, no a partir de la moral ni a partir de la religión, sino de la realidad, chicos.
chicos. Ya, porque él decía, no, si la filosofía no surge de la moral ni de la religión, sino de la naturaleza, de la realidad, chicos, de los problemas que se está viviendo en la realidad. Y él lo da a conocer como las ciencias de la naturaleza. Las ciencias, chicos, de la realidad. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos, ¿cómo se llama? Encontrar soluciones para problemas que estamos viviendo. Imagínense que tengan un problema, chicos. Ya tienen que encontrar soluciones a este problema, pero ¿de dónde van a partir, chicos? Del problema, chicos. No podemos partir de otro lado, no podemos partir de otras cosas. Netamente tenemos que partir del problema, porque si yo no parto del problema, no voy a encontrar una solución. Y eso decía, chicos, Russell aquí dentro del neorrealismo, que nosotros tenemos que partir de la ciencia de la naturaleza, de la realidad, no de la moral ni de la religión, porque decía la religión nace del temor. La religión fue creada porque nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a no encontrar nuestra autorrealización. Tenemos miedo a vivir en un mundo frustrado, chicos. Entonces dice, a partir de ese temor nace la religión, esto de la creencia de Dios. Pero dice, no a partir de la religión ni de la moral tenemos que solventar los problemas, sino a partir del problema mismo, a partir de la realidad. Y él decía, chicos, que nosotros tenemos que perseguir la dicha. ¿Y cómo perseguimos la dicha? Educándonos, adquiriendo conocimiento. Y si nosotros nos educamos, adquirimos conocimiento, vamos a convertirnos en personas dichosas y por ende, chicos, vamos a combatir el temor. ¿Ya? Y eso, chicos, se basaba dentro del neorealismo. El neopositivismo, mire, lo mismo. Miren, positivismo. ¿El positivismo qué es? Una corriente moderna. Y aquí en la corriente contemporánea está el neo, que es nuevo, chicos. Un nuevo, una nueva forma de pensar el positivismo. El positivismo habíamos dicho que, que él con todo el conocimiento, chicos, ha evolucionado positivamente dentro de la sociedad, porque ese conocimiento que ha surgido ha ayudado a que nosotros entremos en ese proceso de avance, en ese proceso de evolución. Así decía el positivismo, que la ciencia ha evolucionado positivamente porque hemos progresado, hemos evolucionado. Pero en esta filosofía contemporánea del neo, una nueva forma de pensar el positivismo, está este filósofo Wittgenstein, que decía, chicos, que claro, que el conocimiento sí evoluciona positivamente, pero no podemos confiarnos, chicos, o no podemos sacar una conclusión de la realidad a partir de juicios lógicos. Los juicios lógicos no me permiten, chicos, avanzar, progresar positivamente, chicos. Y ahí por eso decía él que si yo no sé de algo o si yo no puedo hablar de algo, pues no digo nada. Me callo, chicos, y no digo nada. Porque si yo lo hablo, no va a avanzar progresivamente, positivamente, chicos, el conocimiento dentro de la sociedad. Y eso decía él. Básicamente, eso tienen que tener ustedes en cuenta. El neopositivismo decía, no conocimiento, no podemos obtener un conocimiento, chicos, de la realidad en base de los juicios lógicos. Que los juicios lógicos, básicamente, chicos, son nuestra opinión, nuestro criterio. Y obviamente que tiene una estructura, sí, pero es nuestro criterio, es nuestra opinión. Y él decía, no, a partir de eso no podemos avanzar, progresar, a partir de los juicios lógicos. Ya eso, nada más, chicos. Bueno, lo que hemos podido avanzar dentro de este temita de la filosofía contemporánea. Ya, y pues si más adelante nos sobra tiempo, seguimos, chicos, reforzando, porque ahorita, como les decía, solo estamos reforzando de temas que obviamente ya se habían visualizado. Ya, ahora sí, espérenme un momentito porque ya me puedo comunicar con la secretaria a ver si me puede otorgar el link para ustedes, para los chicos de pedagogía. Espérenme un minutito.
de la cabeza. Ya, chicos. Justamente ya nos va a pasar el link. No sé si me va a pasar a mí o en el grupito para que los chicos de pedagogía, solo lo de pedagogía, los áreas administrativas nos quedamos, ¿ya? Ya les van a hacer un horario bien detalladito, bien bonito para que ustedes puedan entrar, chicos. Obviamente a los links que les llega a corresponder. Ya, un minutito, ya me van a pasar. Hasta aquí, tal vez tienen preguntas. Dicen, ¿me puede repetir qué era la hermenéutica? La hermenéutica es cuando nosotros, chicos, por ejemplo, a ver, por ejemplo, chicos, la hermenéutica es cuando nosotros hacemos uso de citas, cuando nosotros citamos a alguien. Ya es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los ensayos y yo comienzo a escribir, digo, es que comienzo a escribir de un tema. Y para defender mi tema, ¿qué pasa? Acojo a un pensador, a un autor, y cito su pensamiento para defender el mío, para defender mi criterio. Esa es la hermenéutica. Cuando yo me acojo a citas de pensadores, pues que ya han sacado sus corrientes, chicos, sus pensamientos. Ajá, eso es. Eso es la hermenéutica. Tal vez ahí sí está entendido. Sí, dicen, gracias. Ya. A ver, déjenme ver. Ya, a ver, chicos. Ahorita, en este momento, les voy a compartir un link que me enviaron para que ustedes se puedan unir. Ahí, ahí está. Ahí en el grupo, chicos. Les acabo de compartir un link. Ahí solo se unen los chicos de pedagogía. Y chicos, de ahí tienen esa horita de 6 a 7 razonamientos y de 7 ya se vuelven a conectar nuevamente los de pedagogía. Ya, sí me entienden, chicos. Solo los de pedagogía, educación básica, educación inicial, lengua y literatura, psicopedagogía, se conectan. Ahí, ya. Ahora sí, chicos. Ya, a ver, déjenme.